Del Señor. Yo quiero que usted abra su Biblia en el libro de Isaías, profeta Isaías, capítulo 5, versículo del 18 al 24. Isaías capítulo 5, versículo 18 al 24. Bien, dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Ay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado como con coyundas de carreta, los cuales dicen, venga ya, apresúrese su obra y veamos. Acérquese y venga el consejo del Santo de Israel para que lo sepamos. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre, y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar por un momento para que esta palabra que Dios colocó en mi corazón también sea el tuyo y podamos entender el propósito con el cual Dios la trae. Padre, gracias por tu palabra, porque ella es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y delante de tu palabra estamos expuestos y desnudos. Ayúdanos a entenderla y a entender el propósito con el cual tú la traes a nuestra vida, para que podamos reaccionar de manera positiva con hechos reales que alaben y glorifiquen tu nombre. Diga, abro mi corazón para recibir tu palabra. Amén, amén. Dale un aplauso al Señor. El título que Dios colocó en mi corazón es Ayes sobre la tierra. ¿Cómo es el título? Ayes sobre la tierra. El profeta Isaías es el profeta mesiánico por excelencia, el profeta que anuncia la venida del Señor. Pero Isaías tenía también una tarea de parte de Dios y era amonestar al pueblo para que dejara de hacer lo malo y no fueran llevados al exilio, porque era el castigo por la desobediencia a las leyes del Señor. Y aquí está hablando un grupo de personas específicos en Israel, es decir, esta palabra no es para la gente de afuera, esta palabra es para el pueblo de Israel. Y allí hay varios grupos a los cuales él amonesta con los ayes, los ayes. Cuando uno dice ay, es porque algo malo pasó o algo malo se aproxima. Isaías hace todos estos ayes porque Dios, que todo lo ve, pero es paciente y tiene largura de ánimo para esperar nuestro arrepentimiento, llega un momento donde el Señor ya se para y llama a cuentas. Y cuando el Señor se para y llama a cuentas, viene reprensión y castigo de parte del Señor.
Pero esta reprensión y castigo no es para destrucción, sino para reconversión, para arrepentimiento. Porque no estamos hablando de un juicio final que condena, sino de una disciplina que corrige. Ahora, ¿cuál es el contexto de esta palabra? ¿En qué contexto ocurre? Y eso está en los primeros versículos del capítulo 5. Por favor, vamos a Isaías 5:1 hasta el 7 para mirar el contexto en el cual el Señor trae esta palabra. Dice, ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. ¿Cómo era la ladera? Y había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. ¿Cómo eran las vides? Escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo? Esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel y los hombres de Judá. Planta deliciosa suya, esperaba juicio y he aquí vileza, justicia y he aquí clamor. Ayer en el ayuno hablábamos un poquito de esto, de por qué Dios escogió a un pueblo, una nación, para derramar sobre ella su gracia y su misericordia. Y ese fue el pueblo de Israel. Dios se tomó el tiempo de escoger a Abraham, darle promesas y después llevarlo a través de su descendencia a la tierra prometida. Dios hizo todo lo que era posible hacer para que un pueblo se levantara con leyes, mandamientos y estatutos y agradara a Dios. Pero el pueblo de Israel no entendió el tiempo y el llamado del cual fueron objeto. Y ellos lo que hicieron fue enseñorearse de los vecinos. Dios había mandado que acabaran con todas las naciones extrañas para que no se contaminaran de las costumbres pecaminosas que tenían. Sin embargo, el pueblo de Israel disfrutó de esclavizar a los vecinos, ponerlos como cargadores de leña, cargadores de agua, leñadores, etcétera. Pero ellos, al quedar como esclavos, sus costumbres pecaminosas contaminaron al pueblo de Israel. Y Dios a través de los profetas fue llamando al arrepentimiento, pero el pueblo de Israel hasta el día de hoy se considera que es el pueblo escogido de Dios. Dios los plantó allí para que ellos fueran luz a las demás naciones, pero no lo entendieron, sino que egoístamente disfrutaron de las bendiciones de Dios y no pregonaron de ese Dios misericordioso y eterno a las naciones vecinas que estaban sumidas en la oscuridad de la idolatría y del paganismo. Pero Dios, que es un Dios justo, dice, yo esperaba justicia, ¿y qué encontré? Vileza. Algo muy parecido al día de hoy, porque vamos a ver que dentro de los ayes hay por aquellos que compran la justicia o la hacen un negocio, y el que tiene dinero sale impune de cualquier delito, más el que no tiene dinero, hasta por robarse un caldo Maggi le meten 3 años de cárcel, como lo vimos aquí hace algún tiempo en Colombia. Y como el que roba millones y millones sale libre, o le dan casa por cárcel con todos los beneficios. Y esto no es nuevo para nosotros, y no solamente pasa en Colombia, sino que pasa en muchas naciones del mundo.
Pero esta palabra tiene para nosotros un contexto, porque como el pueblo de Israel no entendió el llamado del cual fueron objetos, entonces Dios, que vino a lo suyo, pero los suyos no le recibieron, entonces extendió el plan de salvación a los no judíos. Y en ese grupo estamos usted y yo, la iglesia de Jesucristo. Y la iglesia no tiene denominación, no es ni Asamblea de Dios, ni Misioneros Mundiales, ni Cuadrangular, ni Pentecostal Trinitaria, no, es la iglesia universal. Los que creemos en Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Las denominaciones son solo de carácter administrativo para poder tener un cierto orden y control sobre el crecimiento y las estrategias de la iglesia. Vamos a ver los grupos de personas o los grupos de comportamiento sobre los cuales están los ayes, para llegar al último, en el cual vamos a ver que vamos a tener una sorpresa. Y el primer ay que el profeta Isaías declara aquí está en el versículo 8 y 9, Isaías 5, 8 y 9. Por favor, coloquemos esto y ahora les digo cuál es el ay. Ustedes lo van a identificar inmediatamente. Ay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? Ha llegado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos que las muchas casas han de quedar asoladas sin morador, las grandes y hermosas. ¿Qué es esto? Un espíritu de avaricia, de codicia, y dice que ellos se enriquecen, compran una casa, luego compran otra y otra y otra, hasta ocuparlo todo. Son gente codiciosa, avara, que no tiene misericordia del que está vendiendo y le ofrecen o de pronto le hacen un préstamo que saben que la persona no puede pagar y luego con la letra menudita le quitan la casa por un valor ínfimo y terminan adueñándose de todo. Y el profeta dice, he oído de parte de Dios, o sea que no fue que él se lo inventó. Esas casas van a quedar asoladas, no van a tener quien las habite. ¿En cuántas casas puede dormir uno a la vez? En una sola casa. ¿En cuántas camas puede uno dormir a la vez? Una sola cama. ¿En cuántos carros se puede usted montar a la vez? En un solo carro. Usted puede tener un parqueadero lleno de carros suyos, como lo tienen los jeques árabes por allá. Pero ¿y de qué le sirve si solo se pueden montar en un carro a la vez? Entonces es un llamado a colocar en su verdadero valor las cosas. En Colombia, tener casa no lo hace a uno rico, pero no tenerla es menos que pobre. Entonces, las casas tienen un valor, pero no son para volvernos agiotistas y avaros y querer amontonar posesiones, y esto se extiende a muchas otras actividades, no necesariamente la casa. Entonces lo que aquí dice es, no van a poder habitar sino en una casa, es más, van a quedar vacías y desocupadas. El segundo grupo de ay está en el versículo 11 y 12. Por favor, vamos al versículo 11 y 12 porque quiero ir rápidamente al desenlace de estos ayes. Dice, ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino, y no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. Versículo 22, para de una vez mirarlo. Versículo 22 dice, ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. ¿De qué grupo está hablando? De los ebrios, de los borrachos. Dice que beben todo el día y llega la noche y siguen bebiendo y duermen de pronto una parte de noche, una parte de día para seguir embriagándose.
Dice, y en medio de su embriaguez no dan crédito a la obra de Dios. ¿Cuál es el pecado del ebrio? Pecado del ebrio es que pierde tiempo, gasta dinero inoficiosamente, pero no reconoce la obra del Señor. En la Escritura dice que los borrachos, ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los homicidas, ni los fratricidas, ni los mentirosos entrarán al reino de los cielos. Y la lista es más larga, pero dentro de la lista de los que no entrarán al reino de los cielos están los borrachos, los ebrios. Este es un llamado. Yo sé que en la iglesia no hay este tipo de comportamiento, porque uno mira en la Escritura y Pablo le recomienda a Timoteo tomar vino. Tomarse una copa de vino no es pecado. Pero ¿cuál es el pecado del licor? Embriagarse, embriagarse. ¿Por qué? Porque cuando la persona se embriaga, el espíritu del alcohol entra y toma posesión de la persona. Hay muchos que en estado de embriaguez hacen cosas terribles. El licor tiene la particularidad de poner alegre a la persona, y cuando la persona está alegre le da por soltar la lengua, lo que le pasó a Herodes. Cuando vio que la hija de Herodías, que era la mujer de su hermano, pero vivía con él, danzó de tal manera que él se emocionó porque estaba acalorado por el vino y le dice, pídeme lo que quieras que te lo daré, hasta la mitad del reino, era la costumbre en esa época. Y la chica va a la mamá y le dice, ¿qué le pido? Y dice, la cabeza de Juan el Bautista. Mire que en un momento de alicoramiento se puede prometer o hacer cosas que después traen arrepentimiento. Y los borrachos, como les dije, no entrarán en el reino de los cielos. Entonces, hay sobre aquellas personas que no han entendido y que gastan su vida no solo en el alcohol, las drogas y una cantidad de cosas similares que al día de hoy existen. Amén. Entonces, la respuesta a este grupo está allí en el versículo 13, Isaías 5:13, por favor. Mire la respuesta de Dios a este grupo de borrachos, de ebrios. Dice en 5:13 al 15, por tanto mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. Por eso ensanchó su interior el Seol y sin medida extendió su boca, y allá descenderá la gloria de ellos y su multitud, y su fausto y el que en él se regocijaba. Y el hombre será humillado y el varón será abatido y serán bajados los ojos de los altivos. De modo que la embriaguez no lleva a nada bueno. Yo sé que este no es el caso de la iglesia, pero habrá gente afuera que necesita que nosotros con amor y misericordia les llamemos la atención, porque el destino de estas personas no es deseable. Dice, su gloria descenderá al Seol. No tendrán parte en el reino de Dios. Amén. El tercer grupo está en el versículo 18 y 19. Vamos rápidamente a los dos versículos, 18 y 19. Dice, ay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado como con coyundas de carreta, los cuales dicen, venga ya, apresúrese su obra y veamos, acérquese, y venga el consejo del Santo de Israel para que lo veamos. Este grupo es el grupo de altivos y petulantes. ¿Cómo se llama el grupo? Altivos y petulantes. Si algo rechaza a Dios es la soberbia, la altivez. Dice que al humilde Dios lo abraza, pero al soberbio lo mira de lejos. Personas que retan a Dios. Mire, han pasado 2000 años y no ha ocurrido nada. Mire que dicen que iba a venir y no ha venido. Y ellos siguen viviendo de cualquier manera como si Dios no existiera. Y déjeme decirle algo, Dios no necesita que se le compruebe que existe. Para los ateos, para los que caminan en ese tipo de filosofía,
que demuestren que Dios no existe, porque no pueden demostrarlo. Por el contrario, toda la creación lo que da es testimonio de un creador que hizo todo con sabiduría. Y no es como de pronto los científicos de su época llegaron a la conclusión de que la vida había comenzado en un caldo de cultivo, al azar. Allí unas bacterias se juntaron y de pronto formaron vida. ¿Y quién creó las bacterias? O sea, parten de algo que ya tiene un creador. O sea, por todos los lados donde los humanistas o los ateos quieran negar la existencia de Dios, ellos están negándose a sí mismos la salvación. Y la respuesta de Dios a este grupo son atraídos por las seducciones del mundo o por las persuasiones de hombres malvados, siendo sorprendidos y sobrepasados por el pecado, como algunas veces lo son los hombres buenos, pero son ingeniosos en traer pecado a ellos mismos y ellos mismos al pecado, y codiciosamente persiguen el pecado y las ocasiones de pecar, y no están en descanso hasta que lo han tomado. Pecado intencional, la vanidad es un pecado intencional. Y hay mucha gente que cultiva la vanidad. Y el llamado es, ojo, guardémonos de la vanidad. Vanidad es vacío, aquellas cosas que le da valor el mundo, pero que delante de Dios y en el reino de los cielos no tiene ningún valor. Con vanidad y argumentos engañosos y pretensiones, por donde los pecadores generalmente se atraen a ellos mismos al pecado. Hoy en día, con la generalización del internet, todo el mundo tiene internet, hasta en un celular ya tenemos el internet. Los influencers, ellos han cobrado un espacio dentro de la sociedad grandísimo. Y uno mira a veces los influencers, qué es lo que ellos ofrecen. Y lo que ofrecen son tonterías, cosas vanas, cosas que no sirven para absolutamente nada, pero es lo que está de moda. Y la gente que no tiene un carácter bien definido, entonces se alinea a las modas, se alinea a lo que todo el mundo hace para no salirse del grupo. Pero usted y yo somos diferentes, pertenecemos a un grupo que hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo. Ahora, el llamado es para todos, pero nosotros fuimos los que oímos, nuestro corazón fue sensible y por eso estamos donde estamos. Entonces es un llamado a los altivos y petulantes a que se vuelvan al arrepentimiento. Y hay un cuarto grupo de ahí, está en el versículo 20, por favor, Isaías 5:20. ¿Qué dice la palabra del Señor? Dice, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Y aquí me quiero detener un poquito porque es el común de la sociedad en este momento. Se hace una apología a la libertad, pero a la verdad son esclavos de sus propias concupiscencias, de sus propios errores, de sus propios pecados. A lo que Dios llama malo, ellos llaman bueno. Y vamos a tomar un ejemplo que yo sé que afuera es muy común, la famosa ideología de género, que pretende que hay un tercer género para los varones y para las mujeres, cuando la Escritura dice que Dios creó varón y hembra, a su imagen, a imagen de Dios los creó. Dios no creó géneros intermedios. Alguien puede justificarse y decir, pero es que la parte externa es varón, pero internamente es una mujer. Entonces se identifica como mujer, puede cambiarse el nombre. Es más, ya hay leyes que aceptan que se cambie el nombre, pero vaya, hágase una prueba de ADN y va a parecer que es un varón, así quiera llamarse o quiera sustentar. Puede cercenarse los miembros. Cuando le hacen un examen en su sangre, siempre será un varón, y lo contrario, una mujer puede decir que no es mujer, pero se le hace un examen de sangre y genéticamente es una mujer. El hecho de que las personas quieran cambiar
por sus fisuras morales, por sus pecados, cambiar leyes y hacer que parezca que eso es normal. Y se ha institucionalizado hasta en las escuelas. Aquí se pretendió enseñar una cartilla cuando hubo una ministra abiertamente lesbiana, trajo una cartilla tomada de la peor inmundicia de España para enseñársela a nuestros niños, cosas terribles y aberraciones. ¿Cómo van a llamar bueno a lo que es malo? Si Dios, si algo guarda de los niños, y cualquiera que escandalice a un niño se mete en tremendos problemas con Dios. Dice, ay de los que vayan a escandalizar a uno de estos pequeñines. Mejor sería que se amarrara una piedra de asno de molino y se arrojara al fondo del mar. El cuidado que Dios tiene por los niños es un cuidado celoso y fuerte. Y precisamente este grupo, los pederastas que manejan economías pudientes, ellos patrocinan todo este tipo de movimientos para querer justificar su pecado, pero el pecado siempre será pecado, la pederastia siempre será pederastia. Así se aprueben leyes en los países porque la influencia económica de estas personas es grande. Dios siempre llamará malo a lo malo y nosotros no podemos caer en el vacío de siquiera quedarnos callados. Tenemos que sentar nuestra voz y llamar a lo malo, malo. Y a lo bueno hay que llamarle bueno. Ahora, en cuanto a la unión de parejas del mismo sexo, hoy en día uno se casa en una notaría. A una notaría van hasta 2 y 3 personas del mismo sexo a hacer un contrato de convivencia, porque eso no es matrimonio. Van a hacer un contrato de convivencia. Un amigo mío decía, yo no entiendo por qué los homosexuales se quieren casar, si son el grupo más promiscuo que hay. Ellos están un tiempo con una persona y al poquito tiempo se aburren y buscan otra. Entonces, ¿para qué se quieren casar si son promiscuos? Pero hoy en día se ha generalizado y cuando alguien se levanta a nivel estatal y dice algo en contra de ellos, le vienen demandas terribles. O sea, a lo malo que nosotros llamamos malo, ellos tienen leyes para llamarlo bueno y nos acusan y nos arrinconan porque decimos la verdad. En Estados Unidos ha habido pastores que los han metido presos porque se han negado a casar parejas del mismo sexo. ¿Sabía usted? Como allá se aprobó el matrimonio igualitario, entonces llega una pareja y hace algo muy simple. Asiste a una iglesia cristiana, un sobre en el cual usted coloca su ofrenda es un documento legal. Entonces colocan allí el nombre de las personas con su documento y al estar cierto tiempo se sobreentiende que hacen parte de la congregación. Luego cuando solicitan que se les case y el pastor le dice que no, ellos van a un juzgado, demandan y dicen, nosotros somos miembros de esa congregación, aquí están los soportes y se nos está negando el derecho de casarnos. El pastor va preso, pero lo hará con todo el gusto. Dijo, pero así me metan preso, pero yo seguiré llamando malo a lo malo y bueno a lo bueno, porque el matrimonio que sigue vigente y hoy con esta hermosa pareja que celebra 33 años, estamos diciéndole al mundo que el matrimonio de un hombre y una mujer sigue vigente todavía. Y a los que no se han casado les animamos a que se casen. ¿Cuánto llevamos? Mejor, 35 años. 35 años, le dije a Denis, le llevamos un añito más. 35 años de feliz matrimonio. Dijo el pastor Elkin cuando estuvo aquí, dijo, sí, mi matrimonio, ha habido guerras santas, pero aquí estamos. Eso hace parte de la convivencia de la vida matrimonial, pero es posible y es un regalo de Dios que nos dé una pareja, el cónyuge, para poder disfrutar y llegar hasta viejitos juntos. ¡Qué bendición! Entonces, hay de a los que lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, usando palabras inteligentes y engañosas. Ellos borran las cuestiones morales y excusan su pecado. Ellos miran su propio mal y lo llaman bueno. Miran lo bueno de otros y lo llaman malo.
Isaías está describiendo un profundo estado de confusión moral, depravación, cuando ya los valores no son los mismos. Amén. Ahora, para hablar de otro tema, hay organismos, ONGs, que pregonan el cuidado de la naturaleza, el cuidado de los mares, el cuidado de los animalitos. Y eso está bien, hay que cuidar la naturaleza, no contaminar los mares, los ríos y los animalitos, cuidarlos, tener un cierto cuidado de ellos. Pero esos mismos que defienden esas causas aprueban el aborto, que es más importante que un animalito o que un río o que un mar. Y aprueban que una persona tenga derecho a interrumpir el embarazo, llaman con un nombre técnico algo que la Biblia llama pecado. El aborto es un pecado, es un asesinato de una criatura inocente en el vientre de su propia mamá. O sea que esto siempre será pecado, así las leyes lo aprueben y así las leyes digan lo que digan. Nosotros no podemos quedarnos callados, porque así como el profeta Isaías no se cayó en su tiempo, sino que amonestó al pueblo para que se arrepintiera, ya allá ellos tomarán conclusiones. Amén. Bien, el quinto grupo de ahí está en el versículo 21. Por favor, vamos al versículo 21. Dice, ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Hay de los que son sabios en sus propios ojos. Hay gente que habla con la idoneidad de algún tema, y eso está bien, que la gente profundice en temas de ciencia, de tecnología, de derecho, de humanismo, porque eso hace parte de nuestra convivencia. Pero ellos se consideran sabios en su propia opinión. ¿Cómo sabemos nosotros si somos sabios o no somos sabios? Tenemos que tener un estándar de comparación externo. Yo no puedo pensar que soy sabio porque yo creo que soy sabio. Hay tres formas de ver la vida de una persona. Uno es lo que uno cree que es. Uno es lo que las demás personas creen que es uno. Y uno es lo que realmente es. O sea, cuando yo tengo un concepto o recibo un concepto externo de lo que consideran que yo soy, tengo dos, el mío y el que realmente soy, para poder confrontarme. Y en un debate de tres no puede haber empate. Tiene que salir a luz la verdad. ¿Cómo sé yo que soy sabio? Mire lo que dice Proverbios 3:5, que es el parámetro para nosotros de saber si somos o no somos sabios, y no en nuestra propia opinión. Dice Proverbios 3:5, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Siga. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. El temor a Dios es el principio de la sabiduría. Cuando yo temo a Dios, estoy entrando en el camino de la sabiduría. Pero la sabiduría se va incrementando y se va perfeccionando con la obediencia. ¿Cómo se perfecciona? Con la obediencia, porque yo puedo saber qué cosa es buena. El médico que me operó a mí del corazón me dijo, fumar es el precursor de los infartos, porque la nicotina se acumula en las arterias por dentro y se vuelve como un cemento, y cuando la grasa transita por la vena, la nicotina atrae la grasa y se va formando como un taponamiento interno. Me lo dijo el médico que me operó. Y me dijo después, dijo, mi papá es un fumador empedernido. Y cuando yo voy a Bogotá, fumo con él como loco, dijo. El mismo médico que me operó me dijo, los médicos saben qué cosas son buenas y qué cosas son malas, y sin embargo uno ve que ellos hacen cosas terribles.
Y así en muchas cosas. Hay gente que sabe lo que es bueno, pero ¿qué termina haciendo? Lo que le parece que es bueno, mas no tiene un punto de comparación. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Sabe por qué nuestros países viven como viven? ¿Sabe por qué tenemos el presidente que tenemos? Primero porque Dios es soberano. Él pone reyes y quita reyes. Ahora, el pueblo se unió para elegir un presidente. O sea, democráticamente él ganó por mayoría, que muy cerrada la mayoría, pero ganó. Pero estamos como estamos porque la gente perdió el temor de Dios. En el momento en que se pierde el temor de Dios, viene cualquier corrupción, cualquier desastre, cualquier calamidad es poquita, porque el temor de Dios es como cuando se suelta y dice, ¡ah, qué caramba! Decía un compañero en la universidad que era borracho y cuando para estudiar tenía que tomarse 3 cervezas. Imagínense, estaba alcoholizado, para él poder concentrarse tenía que tomarse 3 cervezas. Y cuando se estaba embriagando y tenía un dicho, decía, ya que no fuimos nada, acabémonos de degenerar, decía. ¿Por qué? Porque se pierde el temor de Dios, entonces ya traspasa límites y ya no le importa de ahí en adelante lo que ocurra. Ese es el mundo en el que nosotros vivimos, donde los valores están tergiversados, ¿sí? A lo malo llaman bueno y a lo bueno malo, pero nosotros sabemos por la Escritura que lo bueno siempre será bueno y el temor de Dios es el que nos da la sabiduría para seguir adelante. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor por esto? El sexto grupo de ayes está en el versículo 23, por favor, versículo 23. Dice, ay de los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. ¿Será que en Colombia vivimos esto? Claro que sí, porque se ha, ¿cómo decirlo con palabras que no vayan a traerme consecuencias? La justicia se le ha colocado un precio y un valor. Y eso no es nuevo. El que tiene dinero tiene para comprar los mejores abogados, para contratarlos y salir libre del delito que sea. O por lo menos minimizar la pena o que le den casa por cárcel, que es lo que vemos normalmente. Pero una persona que no tenga los recursos va a la cárcel así sea por una mínima cuantía o un delito menor que haya cometido. Aunque hay mucha impunidad y hay delitos que uno dice, bueno, a esta persona lo agarraron robando un celular y a la semana ya está afuera. Porque las cárceles están llenas y ya no saben ni qué hacer con estos delitos. Pero aquí la palabra de Dios me está hablando de que al impío se le declara justo, o sea, se tuerce el valor porque él tiene cómo pagar o comprar una persona que dicta un veredicto. Y al que no tiene dinero, al que no tiene cómo pagar, entonces se le mete todo el peso de la ley. O sea, hay una injusticia. Y si algo aborrece Dios son las pesas injustas. ¿Qué aborrece Dios? Las pesas injustas. Porque 1 kilo son 1000 gramos. Y siempre serán 1000 gramos. 1 metro son 100 centímetros. Decía un turco que vendía tela, dijo, 1 metro para comprar mide 1,10 y para vender mide 90 centímetros, 1 yarda. Para venderlo el metro tiene 90, pero para comprarlo debe tener 1,10. Cuando hace rato se vendía gasolina en Pimpinas, ¿cuántos recuerdan eso? Ya no la venden en Pimpinas, ahora la venden en galoncitos.
Yo recuerdo que todo el mundo comprábamos gasolina en Pimpinas hasta que un día yo dije, bueno, pero ¿por qué estoy haciendo yo esto? Estoy contribuyendo con una cantidad de problemas sociales que hay alrededor de la gasolina que traían de Venezuela. Había unas Pimpinas que eran todas sopladas, entonces un día llegué yo a echar gasolina donde siempre echaba y vi una Pimpina de esas sopladas, entonces le dije al que vendía, todas las Pimpinas son iguales, ¿cierto? Dijo, sí, todas son iguales, entonces deme esta. Dijo, no, esa no. ¿Por qué? Dijo, porque es que en esa es en la que yo compro. Y entonces me sacó una toda chupada y dijo, y estas en las que vendo. Mire, si algo aborrece Dios son las medidas injustas. Y esto va para nosotros. Con la misma medida que yo mida allá, me miden a mí. Con la misma medida que yo mida hacia allá, me miden a mí. Pero afuera es lo que se ve, el cohecho. ¿Qué es el cohecho? Soborno, corrupción, donde se compran favores. Los trámites se aligeran con un billetico debajo del papel. Esa es la práctica que comúnmente está allá afuera. Algo más sencillo, como hacer una cola en un banco o en cualquier entidad. Y usted ve a la gente que llega y le pica todo y ¡pum!, se metió adelante. A la fuerza, y no importa que le digan, haga cola, yo tengo afán. A usted no le importa, no sea sapo, le alcanzan ya. A lo malo le llaman bueno. Y cuando usted reclama, entonces usted es el sapo, usted es el malo. Y así se acostumbra la gente. Yo he visto al pastor Satirio, cuando hay colas en Puerto Seguro, hacer la cola como cualquier otro cliente del restaurante. Pastor, que aquí adelante, dijo, no, yo no tengo privilegios mayores que los del común de la gente. Y no lo hace por una falsa humildad, sino porque está dando un ejemplo de lo que es equidad y guardar las normas que se establecieron. Amén. Y cuando el profeta amonestó a todos estos grupos, descubre algo interesante y es en lo que quiero cerrar el mensaje. Vaya por favor al capítulo 6 de Isaías, versículo 1 al 7. Isaías 6, del 1 al 7. Voy a leerlo rápidamente. Dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. ¿Qué vio Isaías? Al Señor. Versículo 2. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo un hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Escúchame, es muy fácil ver el error y el pecado afuera. Y como iglesia a veces nos especializamos en señalar hacia afuera. Pero si uno mira objetivamente, esta palabra fue dicha para el pueblo de Israel, por lo tanto está dicha para la iglesia. Entonces, el mismo que amonestó a los borrachos, a los injustos, a los altivos, a los codiciosos, cuando está en la presencia de Dios, descubre que tiene labios inmundos, que de su boca le salió una palabra maluca, o le salió una ofensa, o le salió una palabra fea. Y dice, ¡ay de mí,
que soy hombre de labios inmundos, porque delante de Dios estamos expuestos y desnudos y no nos podemos justificar. Hay iglesias que se especializan en hablar mal de las otras iglesias. ¿Sí conoce usted? Si uno tiene que hablar de alguien, es hablar de Cristo, no tiene que hablar mal de nadie, ni de ningún pastor, ni de ninguna iglesia. Nosotros no estamos llamados a juzgar y a condenar a nadie. El que le corresponde eso es el Señor, lo vimos en culto anterior. A nosotros nos corresponde hablar de Jesucristo y predicar el Evangelio, para que la gente se arrepienta. Es más, nosotros no los traemos al arrepentimiento. El que trae al arrepentimiento es el Espíritu Santo, que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y dice el profeta, no solamente yo tengo labios inmundos, el mismo profeta que está declarando la palabra reconoce que sus labios son inmundos. Salió una murmuración, salió una palabra de envidia, salió una palabra ofensiva, maldijo a alguien. Maldecirlo no es decirle maldito, maldecirle es decir mal, hablar mal de una persona. Y el profeta descubre que no es tan santo como él cree. Entonces dice, y además vivo en medio de un pueblo de labios inmundos. O sea que la inmundicia verbal se puede generalizar. Dijo una vez, recién yo convertido, dijo un hermano que ya llevaba años en el Evangelio, me dijo, hermano, ¿usted quiere saber cómo chismosean los cristianos? Y le dije yo, ¿cómo? Ayúdeme a orar. Ayúdeme a orar por la hermana fulanita, que el esposo se fue y está viviendo con otra mujer y soltó todo el chorro. Y uno, ¿por qué tenía que enterarse de todo eso? Porque espiritualizan el chisme. Chisme siempre será chisme. Y cuando yo hablo mal, mire, hay un llamado a la prudencia. Cuando usted tenga que dar un testimonio o pedir una petición, sea prudente, porque a veces se expone el pecado de las personas. O hay enfermedades que la gente quiere que no sepa que las tienen. Cuando yo recibo las peticiones, yo aquí las filtro. Aquí se pide oración por la salud de una persona, pero son específicos en decir en qué parte del cuerpo está la enfermedad. Y a veces son cosas vergonzosas. Y si yo soy un poquito impulsivo, imprudente, termino lastimando y dañando a otras personas. Entonces, el llamado es, no somos tan santos como creemos que lo somos. No somos tan santos. Cuando estamos en la presencia de Dios y nos examinamos con Él, Él es el verdadero espejo que nos dice cómo estamos. Y aquí el profeta se dio cuenta que sus labios eran inmundos. Pero déjeme decirle algo, Dios no nos deja en ese estado. Dice que, ¿qué hizo el serafín? Dice que con unas tenazas tomó fuego del altar de Dios y tocó los labios. Y los labios fueron santificados. Déjame decirte, el que nos santifica es el Espíritu Santo de Dios. Y no solamente está en tu boca, también está en tu corazón. Porque has sido sellado, hemos sido sellados con el Espíritu Santo de Dios. Ni siquiera es el fuego del altar, es el mismo Dios que mora dentro de nosotros para que nosotros vivamos una vida santa y agradable a Dios, aún en este tiempo que a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo. Aún en este tiempo donde las costumbres y todas las prácticas no son agradables a Dios, usted y yo podemos hacer cosas que agraden al Señor. Colóquese en pie, por favor. Dios está llamando a su pueblo a una vida de santidad y de integridad. Esto no ha cambiado, el mensaje no ha cambiado. Así como el profeta Isaías habló al pueblo de Israel para que se arrepintieran, Dios llama en este tiempo a que a lo malo se le llame malo y a lo bueno bueno. A ser prudentes en lo que hablemos y en lo que digamos, sobre todo de otras personas. Si a alguien tenemos que mirar es a nosotros primero. Primero a nosotros, para que cuando llegue el momento de estar delante de Él,
podamos vernos como Él nos ve. Amén. Levanta tus manitas al cielo. Padre, gracias, porque tu palabra nunca regresará vacía, sino que hará todo aquello para lo cual tú la envías. Así como la lluvia y la nieve que descienden del cielo, riegan la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así tu palabra será prosperada en todo aquello para lo cual tú la envías. Señor, hemos visto a través de tu palabra cómo tú llamaste al profeta Isaías para amonestar a un pueblo que se había desviado, que se había apartado de tu camino y que terminaron llamando bueno a lo malo y malo a lo bueno. A lo amargo llamaron dulce y a lo dulce amargo, que obraron con injusticia pensando que eran justos, pero tú eres el juez justo del universo y delante de ti nadie se puede justificar. Solo nos queda, como Isaías, reconocer nuestro pecado, reconocer que de nuestra boca aún salen palabras que no te agradan y arrepentirnos de ellas y guardar nuestra boca de proferir maldición o hablar mal de otras personas o de otras iglesias, porque no estamos llamados a hablar de esa manera. Estamos llamados a hablar del Evangelio, a predicar de Cristo las buenas nuevas de salvación. Y así como al profeta Isaías, el serafín le tocó con un carbón encendido del altar, así nuestra boca y nuestro corazón se ha tocado con un toque sobrenatural de tu Espíritu Santo que nos limpia y nos santifica. Ayúdanos, Señor, a vivir una vida santa y agradable a ti, en medio de un pueblo inmundo, de labios inmundos, en medio de un pueblo de costumbres pecaminosas, que nosotros podamos ser luz para ellos y que con humildad podamos corregirles y traerles a ti, y que tu Santo Espíritu sea quien les convenza de pecado, de justicia y de juicio, así como lo hizo con nosotros. Y agradecidos contigo, Señor, presentamos nuestra ofrenda, nuestro diezmo, nuestra primicia, nuestra ofrenda misionera. De lo que tú nos diste primero hemos apartado con alegría y con liberalidad. Nadie nos obliga, nadie nos constriñe, nadie nos presiona. De nuestro corazón agradecido hemos entendido que es más bienaventurado dar que recibir. Señor, toma estos recursos en tus manos. Aquí en estos recursos hay una parte de nuestra vida representada. Hay sudor, hay esfuerzo, hay trasnocho, hay machucones, quemaduras, hay fatiga. Como tal te la presentamos como una parte de nuestra vida. Recíbela, Señor. Sea para ti como un olor grato. Multiplica estos recursos y haz que a través de ellos tu reino crezca y se establezca hasta lo último de la tierra. Así como otros sembraron para que nosotros fuéramos alcanzados, hoy nosotros sembramos para que miles de almas sean alcanzadas con el poderoso mensaje del Evangelio. Que se construyan templos, que se hagan campañas evangelísticas, que misioneros sean sustentados allá en lo último de la tierra, donde no se conocía de ti, ahora tú seas conocido, alabado y glorificado. Y al dar, diga al dar, yo declaro una nueva realidad económica sobre mi vida. Diga, yo rechazo vivir en escasez, yo rechazo la miseria y rechazo la pobreza, y declaro que tendré siempre todas las cosas en todas mis necesidades, y que podré abundar para toda buena obra. De lo recibido de tu mano te devuelvo con gratitud. Amén, amén, amén. Venga al altar, por favor, y deposita su ofrenda y su diezmo. Mientras despedimos el culto, quiero